¿Alguna vez te ha interesado enviar mensajes en una red social pero sin interactuar en la red social? Pues el día de hoy vamos a trabajar con un programa en Python que va a permitir automatizar la mensajería de texto, en este caso en una fanpage de Facebook, para obviamente darle respuestas oportunas, rápidas a todos los clientes, a todos los suscriptores o a todos los seguidores de la fanpage. En este caso que tengas o estés vendiendo algún producto, también podemos generar algunos comentarios porque lo vamos a aplicar con una técnica que realmente hemos aplicado acá en el canal algunas veces y que bueno, ha servido de mucha ayuda. Sé que muchas redes sociales han implementado esto en su plataforma, sin embargo el día de hoy la vamos a hacer nosotros y la vamos a hacer de una manera muy personalizada, así que no te pierdas ni un minuto de este video. Empecemos. Muy bien, antes de empezar con todo esto voy principalmente a indicarle qué tenemos que hacer antes de realizar nuestro código acá en PyChart o cualquier IDE que ustedes tengan instalado. Primero vamos a ir a nuestro navegador. Recuerden que Chrome Driver utiliza Google Chrome para realizar esta tarea. Sin embargo, ya desde hace algún tiempo ya Chrome Driver no ha actualizado las nuevas versiones de Google Chrome, que ya por la versión 24 o algo así, y realmente se quedó en la versión número 14. Entonces, para poder utilizar Chrome Driver con Google Chrome debemos tener instalado Google Chrome con la versión 14, ¿no? Bueno, así la dejé la última vez. Sin embargo, para esto pues estoy utilizando Gecko Driver, que normalmente utiliza Firefox. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y aún me sigan apoyando. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar como miembro de este canal. Entonces, para esto simplemente vamos al navegador y colocamos acá Gecko Driver Download. Nos va a aparecer esta página en GitHub. Simplemente damos clic y vamos a descargar entonces el archivo de Gecko Driver. Por acá lo tenemos. Aquí tenemos las instrucciones. Y ven, acá lo tenemos para Linux y también para Windows. En este caso yo voy a descargar el de Gecko Driver 035 Windows 32. Simplemente dan clic acá y se va a descargar el archivo .zip. Una vez que ya descarguen el archivo, bueno, se van a alguna carpeta en la cual ustedes tengan que almacenar el Gecko Driver. Simplemente yo la estoy almacenando en mi disco local C, que es este que está acá. Vean que yo tenía anteriormente la versión 0.33, pero ya en la página de GitHub ya actualizaron a la 0.35. Simplemente descomprime el archivo y te va a aparecer este archivo que está acá que dice Gecko Driver. Y listo. Ya con eso ya estamos preparados para entonces empezar a programar. Lo primero que vamos a hacer es ir, pues en este caso yo estoy utilizando PyChart como IDE para realizar toda esta programación. Vamos acá a Setting porque vamos a descargar Selenium y vamos a empezar a descargar todos los componentes que necesitamos. Primero vamos acá a esta sección de Python Interpreter. Creo que todas las personas que utilizan PyChart deberían ya de saber esto. Colocamos acá Selenium y aquí lo tenemos, Selenium. En este caso la versión que yo estoy instalando de Selenium es la versión 4.27.0, ¿ok? Esa es la versión que yo estoy instalando. No instalé la versión 27.1 porque siempre considero que las versiones cuando terminan en números impares tienen cierto tipo de errores, ¿no? Entonces preferí descargar la 4.27.0. Bueno, simplemente le dan acá a instalar paquete y listo. Ya se instalará Selenium y todos los componentes que necesitamos. Por ahora lo único que necesitamos es Selenium, porque en este caso lo primero que vamos a hacer es exportar todos los módulos de Selenium. Acá lo tenemos, vean, From Selenium Web Driver, que es el principal que necesitamos. Acá empezamos a importar módulos de Selenium. El primer módulo es Action Chain, que este es un módulo que normalmente no utilizábamos, pero en este caso lo vamos a utilizar. El módulo Case, para enviar claves o enviar usuarios y contraseñas. Option, el módulo V, el módulo WebDriver White, que en este caso es para esperar que el clic sea válido. Tenemos por acá el condition. Obviamente estoy importando time, que esto ya viene por defecto acá en Python. Y por acá estoy importando algunos módulos que he creado yo, que estos son los módulos que tienen las contraseñas, en este caso de las redes sociales que voy a acceder, ¿no? Principalmente voy a acceder a este archivo para que ustedes lo puedan ver. Vean que hay una variable que se llama user y otra que se llama pass. En este caso se almacena el usuario o el correo y en pass se almacena la contraseña que tiene ese usuario, ¿no? Entonces, principalmente acá se coloca user pass from, desde user pass, en este caso que así se llama el archivo, se está importando la variable user y la variable pass, ¿ok?
Esto principalmente para no colocar en el código principal lo que es el usuario y la contraseña. Muy bien, pasamos a la primera parte, que es donde preparamos el Firefox y accedemos a la página web de Facebook. Y acá vean algo muy importante, la localización binaria. En este caso vean que aquí estoy especificando no la ubicación de Chrome, de Gecko Driver, estoy especificando la ubicación de Firefox, ¿ok? Firefox.exe, que en este caso ustedes lo pueden ubicar en su disco local C. Simplemente van a colocar la ruta completa de donde está ubicado Firefox. Algo que antes hacíamos era que le indicábamos también dónde estaba almacenado el archivo Gecko Driver, pero actualmente ya no necesitamos eso. Simplemente acá almacenamos la variable driver y ejecutamos Firefox y simplemente llamamos a la página de facebook.com. Ahora pasamos a la parte de iniciar sesión, y esto es algo que realmente ustedes todos deberían de saber, porque este código que está acá es un código que vamos a utilizar frecuentemente, y lo hemos utilizado en otros videos que he subido también. Pues obviamente una variable username y una variable password. En este caso estamos colocando acá, o estamos llamando al módulo WebDriver White, que en este caso es para que espere 10 segundos hasta que el clic sea válido, y simplemente hacemos un click play con bSelector, BCSC Selector. En este caso hacemos un input name email. Ahora, esto sí se lo tengo que explicar, aunque lo expliqué la vez pasada, pero quiero obviamente explicárselo cómo podemos ubicar nosotros estos elementos dentro del archivo HTML, en este caso de la página de Facebook, ¿no? Porque es muy importante saberlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo, vean. Vamos a acceder a la página de Facebook y aquí la tenemos, ¿ve? Acá lo que tenemos que hacer es dar clic derecho e inspeccionar código. Al inspeccionar código, simplemente lo que vamos a hacer es darle clic a este botoncito que está acá. Yo estoy utilizando Bing, ustedes pueden utilizar también Firefox o Google Chrome para evaluar esto también. Damos clic acá, donde dice seleccionar un elemento de la página, y sencillamente seleccionamos donde dice correo. ¿Ve? Donde dice acá correo, simplemente acá vean que selecciona la etiqueta input, ¿ve? Y acá podemos utilizar cualquiera de estos que pertenece al input, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vean que aparece input, aquí lo tengo, ¿ve? Input, y aparece una que dice name email. ¿Ve? Esta es la única etiqueta que existe que se llama email, porque es cuando se inicia sesión acá. Entonces, eso es lo que estamos colocando aquí. Vean, te pueden ver que CS Selector, no lo estoy colocando de esta manera porque este es el formato de CS Selector, ¿ok? Y estoy colocando input entre corchetes, estoy colocando el nombre que se llama name y lo que vale que es email. Pero en este caso no lo estoy colocando en comillas simples, porque recuerden que todo esto va dentro de comillas dobles. De eso mismo lo hacemos con el password. ¿El password qué significa? Bueno, es esto, donde vamos a ingresar nosotros la contraseña. De esa manera también lo hacemos. ¿Ve? Simplemente colocamos acá. Este también es un input, se llama name y se llama pass. Vamos a la página, damos clic acá, seleccionamos donde dice contraseña y vean que aparece un input. Un input, y acá vean, podemos colocar cualquiera de estos, ¿ok? Cualquiera de estos. Simplemente yo elegí input, pues obviamente es el nombre de la etiqueta como tal. Y elegí este, ¿ve? Que se llama name pass. ¿Ve? Obviamente, si ustedes utilizan alguno de estos que están dentro del input y no les funciona, pues es conveniente que utilicen otros. Pues vayan probando con cada uno de ellos hasta que llegue el que realmente le funciona. Muy bien, de esa manera fue que lo hicimos. Acá username, same case, que para eso fue que importamos el módulo case. Importamos lo que es user y lo que es pass. ¿Ok? User pass, recuerden que está aquí, user y pass, que es donde está almacenado el usuario y la contraseña. Ahora vamos a hacer otra cosa, otra función, que es darle clic al botón iniciar sesión, porque de nada sirve, ya después que tenemos el correo y el usuario tenemos que darle clic. Obviamente llamamos al botón, hacemos el mismo proceso que hicimos aquí, toda esta línea, vean, aquí la tenemos, la misma, y simplemente buscamos la variable que pertenece al botón como tal. Como la buscamos, de la misma manera como hemos buscado todo. Aquí damos clic acá y damos clic acá a iniciar sesión. Vean que aparece como button y sencillamente la etiqueta se llama button, y acá debería aparecer otra cara. Aquí dice name login también. También dice data testing, royal login, button, type summit. En este caso yo utilicé, creo que fue name login. Por ver. No, utilicé fue esta vez. Type summit. Por aquí lo tengo, vamos a buscarla. ¿Dónde dice type? Aquí está. Type summit. Esa fue la que utilicé yo, ¿ok? No hay que olvidar que cuando nosotros vamos a hacer clic con Selenium, al final, vea que agregamos esta línea que agregamos aquí,
¿okay? Que fue para pegar el usuario y la contraseña, pero la diferencia de esta línea a esta línea que estamos colocando acá y que es para darle clic a un botón, es que al final tenemos que colocarle aquí clic, ¿okay? Para que Selenium sepa que lo que va a hacer allí es un clic. ¿Ve? Obviamente aquí le agregué un respaldo, pero esto es simplemente para esperar que cargue. Bien, si nosotros ejecutamos esto, sencillamente esto va a iniciar la página de Facebook. Debería. Vamos a darle. Vean que ya accedió a la página de Facebook. En un momento debería de pegar el correo y la contraseña y darle clic en iniciar sesión. Ahí está, ¿ve? Y ahí ya inició sesión en el perfil. Ok, vamos a pasar a la segunda fase de este código, que sería definir una función que vamos a llamarle send messenger o enviar mensaje. En este caso vamos a entrar al perfil. Hay muchas personas que normalmente se enredan mucho en este sentido. Por ejemplo, van a entrar a Facebook, entonces quieren darle clic en buscar, quieren colocar el nombre de la persona y darle clic al nombre de la persona, después ir al perfil. Bueno, en este caso, como ya nosotros tenemos la sesión de Facebook, en este caso iniciada, pues sencillamente lo que tenemos es que colocar el link del perfil. En este caso yo estoy colocando el link de mi fanpage, Guerreros de la Red, en Facebook, y sencillamente lo llamo con driver.get, que en este caso fue el que usamos también para poder llamar a la página de inicio de Facebook, y sencillamente coloco el link, en este caso del perfil. Ahora simplemente le doy un retardo de 10 segundos. Bueno, yo le doy este retardo nada más para que pues darle un chance a que cargue la página como tal, y defino una variable que la llamo button1. Y acá vean que acá aplico el mismo código que ya previamente había aplicado anteriormente. Es para colocar o para ir a un elemento de la página HTML o de toda la web, en este caso de Facebook, que hemos evaluado, y sencillamente voy a darle clic donde dice enviar mensaje. Ahora, hay una parte muy importante acá, y es que yo le estoy dando clic. Vean que yo estoy acá, voy al perfil de la persona y sencillamente lo que hago es sencillamente darle clic en el botón enviar mensaje. Le doy un clic porque vean que aquí estoy colocando clic. Entonces, después que le doy clic al botón enviar mensaje, sencillamente ahora voy a escribir el mensaje que le quiero enviar. ¿Okay? Entonces, acá lo que voy a hacer es otra variable que la estoy llamando button2, y estoy utilizando el mismo código que ya previamente había utilizado: wait driver wait, driver, el temporizador o el tiempo de salida, y sencillamente utilizo un elemento en clickbait. En este caso estoy utilizando el módulo xpack. ¿Ve? Aquí sencillamente utilizamos un formato totalmente diferente al que utilizamos en CSS Selector. Vean que utilizamos dos barras invertidas, y acá el nombre de la variable que en este caso estamos usando la iniciamos con un arroba, pero del resto es lo mismo. Prácticamente lo encerramos en corchete y por último colocamos obviamente comillas doble, ¿no? Muy bien, entonces ya una vez definido esta parte del archivo HTML, que en este caso es donde está el botón de enviar mensaje, a un momento cuando ya iniciemos la página completamente le voy a explicar todo lo que ha hecho de una manera gráfica en el mismo perfil. Después de esto, simplemente ahora sí vamos a ejecutar algo que es bastante importante, porque resulta que cuando yo hice esto a la primera, lo estaba haciendo con esto, ¿ve? Send key user. Yo quería enviar el mensaje así como enviaba un correo y un password, ¿verdad? Pero en realidad no lo hacía. Solamente me enviaba la primera palabra la primera letra, perdón, del mensaje. Entonces, en este caso estoy utilizando execute script, que esto es sencillamente para empezar a armar lo que viene siendo la supervisión o el monitoreo de que todas las palabras se puedan agregar a la parte de mensajería. Y ahora sí, dentro de la variable keyword almaceno el mensaje, que en este caso es hola, ¿qué tal? Bien, ahora sí, armo una variable que se llama action, que ahora vean, colocando aquí action chain. Action chain es el que me permite a mí hacer como que ese monitoreo, o realmente que no le dé enter, Selenium no le dé enter al mensaje hasta que el mensaje no se haya escrito. ¿Ve? Y obviamente aquí le paso a la variable driver. Muy bien. Acá lo que hacemos es simplemente llamar a Action, porque ya Action tiene todo lo que realmente necesitamos. Movemos el elemento de button2 y hacemos un clic. ¿Ve? Hacemos un clic donde está la parte del mensaje, en button2. ¿Ok? Button2. Aquí la variable button2
es la que estamos colocando, que donde estamos dándole clic en la cajita de mensajería. Para luego, después de esto, sencillamente enviar lo que está almacenado en Keyword, que en este caso es hola, ¿qué tal? Hasta que no se agregue, eso es lo bueno de todo esto, que Action 6 nos permite que hasta que no se agregue el hola, ¿qué tal? O el mensaje que queremos enviarle, no va a pasar a Send Key, que en este caso es para darle un enter y poder enviar el mensaje. ¿Okay? Muy bien, esto realmente es bastante rápido, o vean que no requiere tantas líneas de código y podemos enviar el mensaje que deseemos. Acá sencillamente vamos obviamente a iniciar nuestra función y bueno, yo le agregué este tiempo de sleep para que permanezca abierto todo, pero realmente esto es opcional, ¿ok? Realmente lo debería de quitar. Pero así de esta manera queda todo el código que estoy utilizando acá. Muy bien, acá lo que voy a hacer es sencillamente a iniciar y vamos a probarlo. Obviamente abriendo la página, colocamos el correo, contraseña, iniciamos la sesión. Estamos acá con la sesión iniciada. Allí entramos en la función de enviar mensaje. Pasamos al link, vean, aquí está Facebook Guerreros de la Red. Le damos clic a este botón que está acá. Ahí está. Ahí ve. Como ya he enviado hola, ¿qué tal? ¿Ve? Vean que todas las pruebas que hice, vean que acá las pruebas que hacía primero, de lo que le estaba comentando, que yo realmente el mensaje, aquí lo tengo, este mensaje yo lo quería enviar de esta manera, como estaba enviando pues el correo y la contraseña, pero realmente vean lo que sucedía. ¿Ve? Me enviaba era la primera letra del mensaje. Vean que ahora envía el mensaje completo. Bueno, y así de esta manera podemos automatizar mensajes de texto que podemos enviarle a todos los clientes que podamos tener en nuestra fanpage. Recuerden que la automatización se hizo precisamente para eso, ¿no? Para evitar todas esas tareas repetitivas y que esas tareas repetitivas las hagan todos los sistemas o todos los programas que podamos realizar. Bueno, recuerden, esta es mi página en Facebook, Guerreros de la Red. Este es mi fanpage en Facebook. Y bueno, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad a todos y nos vemos en la próxima. Chao.